Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva reunión académica de nuestra Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que van a participar. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Estefanía Birrer. La doctora Estefanía es de la ciudad de Valdivia, en Chile. Es la jefe del equipo de ortopedia y traumatología del Hospital Infantil Base de Valdivia. Su currículum es bastante extenso, realmente impresionante. La directora del curso anual de ortopedia y traumatología infantil UACH, tiene una beca del 2015 del European Pediatric Orthopedic Society, pues es la OTI, una beca del 2016 de la American Academy of Orthopedic Surgeons de la AOS. Fue reconocida como la líder emergente en 2020 de la Academia Americana de Ortopedia, académica de la Universidad Austral de Chile, del Instituto del Aparato Locomotor y Rehabilitación, directora de PIA Chile 2021, docente asociada de COTI, profesora colaboradora de Pediatric Orthopedic Academy POA en español y secretaria de la SCHOT Filial Sur Chile. Como ven ustedes, pues tenemos a una excelente invitada, una gran conferencista que nos va a ilustrar sobre la pesquisa precoz razonable en displasia de caderas. Esto es importantísimo y desde nuestra sociedad y desde la Junta estamos impulsando a la par con el tratamiento del método de Ponseti en el pie equinovaro para establecerlo como el pilar del tratamiento, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y de igual manera queremos también que el diagnóstico precoz de la displasia de cadera con ecografía sea también el pilar del diagnóstico, porque como todos ya sabemos, los beneficios en la displasia de cadera van de la mano con el diagnóstico precoz, y entre más precoz, pues mejores los resultados. Eso nos lo va a mostrar muy bien la doctora Estefanía. Quiero contarles que un grupo de ortopedistas infantiles, fuimos 40 ortopedistas infantiles, que en la semana anterior estuvimos en el CLEMI haciendo el curso internacional de Cardiff, traído desde México gracias a la gestión muy importante de la doctora Astrid Medina y de la doctora Sonia Quevedo. Esto es un primer paso de nuestra sociedad para empezar a introducir en Colombia también el diagnóstico precoz, que no tiene en América, por ejemplo, en Norteamérica no está establecido con el método de Graf, y es lo que queremos hacer, y por esta razón también invitamos a nuestra distinguida conferencista hoy, a quien le doy la palabra para que inicie el webinar. Muchas gracias, Luis José. Un agrado estar con ustedes. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología Infantil, darle las gracias a Astrid, también al doctor Luis Carlos Becerra, por esta invitación que para mí es muy importante, y bueno, agradecida de poder compartir estos pocos conocimientos que tengo sobre la ecografía de cadera, que la llevo en el corazón de hace muchos años. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy speaker para la empresa Biomarin en displasias esqueléticas y recibo ayuda de la empresa de Biosintes, Promedon y Biomarin para realizar cursos de educación en ortopedia y traumatología infantil. Para esta presentación no tengo conflictos de interés. La vida es balance, y para formar una linda y una articulación funcional en la cadera necesitamos un acetábulo con los huesos, el ilíaco, el isquio y el pubis, y un cartílago trirradiado, y una cabeza femoral centrada en un buen balance, en una buena relación, para que esto sea una cadera que nos sirva hasta los 80, 90 años sin desgaste alguno. Como ustedes saben, la incidencia de la displasia de cadera en general puede llegar hasta un 4% de la población, y la luxación, que es su grado máximo, a un 0,15% en la población. Todos tenemos más o menos clara la definición de displasia del desarrollo de cadera, que es este desarrollo inadecuado de la epífisis lateral del acetábulo, y en el grado máximo la luxación congénita de caderas, donde se ha perdido relación de ambas partes de la articulación. Entonces vamos a estar enfrentados como ortopedistas infantiles a este gran abanico de posibilidades, desde una pequeña displasia o displasia leve, como le llamamos nosotros, hasta una luxación congénita. Debemos recordar siempre los periodos de riesgo que presenta el desarrollo de la cadera desde la gestación del niño, que en la semana 12 vamos a tener la rotación de las extremidades en este pequeño embrión, ¿no es cierto?,
que ante una cápsula débil puede ser que se forme de manera dispareja. También en la semana 18 vamos a estar enfrentados a la movilización neuromuscular, el inicio de las contracturas musculares con un sistema nervioso central poco desarrollado, poco modulado. Y finalmente, en las últimas 4 semanas de la gestación vamos a tener factores, principalmente factores mecánicos. En embarazos múltiples, que ahora son bastante frecuentes con las fertilizaciones in vitro, los niños que vienen en podálica y los fetos macrosómicos. No olvidemos los otros factores extrínsecos como oligohidroamnios, primigestas o primíparas, ¿no es cierto?, parto distóxico y la vestimenta, que lamentablemente aún en Latinoamérica tenemos que educar a la población con este tipo de costumbres, ¿no es cierto? Este es una imagen de archivo, ¿no es cierto?, de un papuce, de un indio sioux, que en la antigüedad se usaban estas como tipo mochilas, pero en otras partes de Latinoamérica siguen vistiendo a los niños con muchos, como que así los enrollan y les juntan las piernecitas, y esas son posiciones que propenden a la luxación de cadera. También factores intrínsecos que debemos saber: nuestro continente tiene mucha influencia de la raza blanca por los inmigrantes. En algunas partes de, por lo menos de mi país, hay mucha consanguinidad, por lo tanto las tasas de displasia son bastante altas, y el porcentaje que aumenta dramáticamente a un 20% más de riesgo cuando tengo un familiar directo con displasia de cadera. Esta es la fisiopatología normal de una displasia luxante de cadera, enfermedad luxante de cadera o displasia del desarrollo, como lo quieran llamar, donde hay una cabeza femoral desplazada, una epífisis que no es capaz de contener esta cabeza, hay un retardo en el crecimiento de la osificación, y ahí donde está marcado con una luz roja es el punto de no retorno, en el cual la cabeza sale de su lugar, el relleno con tejido fibroso del acetábulo ocurre y no deja volver la cabeza a su lugar, se acorta el iliozoa, los aductores y los extensores de cadera. Por lo tanto, esta cascada de situaciones fisiopatológicas ocurren cuando se deja evolución espontánea una displasia. Ya lo dijo Somerville, el doctor Edgar Somerville de Oxford, separa las displasias de cadera en 3 etapas y principalmente lo hace a través de la edad. En una etapa de Somerville 1 tenemos buenos resultados hasta en un 90% de los casos. Este periodo de Somerville 1 son desde recién nacido hasta los 10 meses, donde tenemos displasia estabular, laxitud capsular, pero somos capaces, ante tratamientos ortopédicos, de mejorar casi en un 100%, son 90%. Entre los 10 meses y 4 años tenemos ya cambios estructurales, donde hay una cabeza piriforme y es más dificultoso y necesitamos tener procedimientos quirúrgicos para poder mejorar una cadera. Cuando tenemos niños sobre los 4 años, ya las podemos considerar luxaciones inveteradas con cambios irreversibles en el cotilo y en la cabeza femoral, y el resultado totalmente incierto, y nuestro tratamiento o nuestro arsenal quirúrgico van a ser solo cirugías de salvataje de cadera. Por lo tanto, ojalá todos nuestros pacientes lleguen en un Somerville 1. Sabemos también que con el examen físico podemos pesquisar solo entre un 1 y un 3% de los pacientes cuando tienen caderas inestables, que la limitación de la abducción no es 100% sensible y que los pliegues es un signo totalmente equívoco de la displasia de cadera. Por ejemplo, esta niña que tenemos en el pabellón bajo relajación anestésica, en el examen físico con la niña despierta no tenía ni signo ni de Barlow ni de ortolane. Entonces, el éxito del tratamiento de la displasia de cadera va a depender del tiempo, y eso es sumamente importante. Nunca olvidemos que estamos en contra del reloj, que un mes más o 2 meses más en el diagnóstico pueden determinar un pronóstico no favorable. Nosotros ya no queremos ver más estos niños llegando a la edad de marcha, caminando con ambas caderas luxadas, que nosotros sabemos que sí o sí va a ser un desastre su vida en general. Entonces, tenemos que pensar en un diagnóstico precoz, oportuno, porque tenemos que llegar a tiempo para poder tratar en forma ortopédica idealmente la mayor parte de nuestros casos de displasias de cadera. Seguro, tenemos que hacer un diagnóstico que sea seguro en el sentido que yo puedo hacer este diagnóstico en todas las partes de donde yo trabajo, que sea un método que no sea susceptible de evaluaciones equívocas, ¿no es cierto?,
que sea sensible para la enfermedad, que sea específico, evidentemente que sea asequible, universal, porque esto debe ser aplicado a todos los niños sin distinguir sexo o factores de riesgo o lo que sea. Todo recién nacido debe recibir el mismo examen. Debe ser honesto, porque si yo no sé hacer ecografía, no puedo llegar y poner un transductor en la cadera de un niño. Debo ser una persona que esté entrenada y que me recertifique cada cierto tiempo en el método. Debe ser inocuo, idealmente no irradiar al niño, que no sea algo cruento, que no le duela, que no llore. Eso es lo razonable. Por lo tanto, decimos que diagnóstico oportuno es aquel diagnóstico que nos permite realizar un tratamiento idealmente antes de los 2 meses o al menos antes de los 6 meses para lograr resultados exitosos con tratamientos más baratos, más inocuos y más cortos. Les voy a hablar un poco de la historia de esto. El doctor Reinhard Graf en el 1980 desarrolla esta técnica, que es una técnica altamente reproducible. Él, influenciado por una ola de médicos que empezaron a darle aplicación a la ultrasonografía en la medicina. Él dijo, bueno, si nosotros queremos ver la displasia de cadera antes que la radiografía, tenemos que volcarnos a la ultrasonografía. Y empezaron con aparatos muy básicos, muy rudimentarios, con caderas cadavéricas marcadas, etc. Y ellos se dieron cuenta que antes de la ecografía, ellos realizaban el inicio del tratamiento recién a los 7 meses de vida, y eso ya es tarde. Es complicado poner un arnés de Pavlik, por ejemplo, en un niño de 7 meses, ya su desarrollo psicomotor no te permite que el niño esté muy tranquilito y va a estar tratando de hacer muchas cosas, moviéndose, sentándose, tratando de dar vueltas, etc. En cambio, mientras más pequeño, el arnés está mejor tolerado, ¿no es cierto? Y con diagnóstico ecográfico, tan solo en pocas semanas ya empezamos con el tratamiento. Él, como les contaba, comienza con preparados cadavéricos marcados con equipos de ultrasonido bastante básicos. Y él visualizaba el cartílago, digamos, todo el tejido cartilaginoso, que finalmente es el precursor del hueso. Él estandarizó la técnica y hizo, obviamente, mejoras en el equipamiento como la cuna de posicionamiento y el brazo. Este método no irradia y no es invasivo. ¿Qué hace el método de Graf? ¿Cómo se realiza? Bueno, este estudio se realiza idealmente a las 4 semanas de vida. Si tiene factores de riesgo, con más razón todavía. Se hace una proyección lateral del hueso ilíaco con un transductor lineal de 7,5 Hz. ¿Por qué? ¿Por qué un transductor lineal? Porque el transductor lineal da una imagen de partes blandas que no deforman la imagen como los transductores convexos o sectoriales, ¿ya? Eso es súper importante. O sea, si a usted le pasan un transductor redondito, no sirve para hacer ecografías de cadera. El profesor Graf tiene estudios de 30 años de seguimiento de sus pacientes de los años 80, los siguieron y demostraron que este es un método que es seguro, es exacto y es reproducible. Y demostraron ampliamente que la edad del diagnóstico sí importa, mientras antes es mejor, mientras antes el tratamiento es menos cruento. Y obviamente esto no es un método subjetivo, por lo tanto no hay sobretratamiento. O el niño tiene displasia o no tiene displasia. Se evalúan 2 ángulos, ¿no es cierto? El alfa, que se fija en el, o es la proyección del techo óseo, y el beta es la proyección del techo cartilaginoso. La pesquisa o el plan de pesquisa universal ecográfico es ley en Austria desde el año 92, en Alemania desde el año 96 y en Suiza desde el año 97. Junto a esto, otros países de Europa y Europa del Este se han unido a este plan de pesquisa en los últimos años. Todos sabemos que el recién nacido termina su desarrollo fuera del útero y no es diferente para el desarrollo de la cadera. Nosotros, teniendo una edad pequeña y toda esta plasticidad y potencial de crecimiento, somos capaces de remodelar la articulación para poder mejorarla a nuestro gusto. O sea, mientras más pequeño, mejor potencial de crecimiento y mejor plasticidad. Y en esta curva, aquí el profesor Graf en este gráfico muestra la curva de maduración de la cadera y dice que hasta la 4ª semana
voy a tener, digamos, de recién nacido la 4ª semana, voy a tener muchos niños que voy a tener que repetir la ecografía, porque es una madurez fisiológica. Y desde la 4ª semana en adelante, él define que es el mejor momento para hacer el estudio en forma poblacional, porque no voy a tener tantas repeticiones. Entonces, el método de Graf es un estudio que es normado. Desde el saludo hasta que me despido de mi paciente, está todo normado el paso a paso. Lo que busca es una imagen que es el plano estándar, que debe ser reproducible. El profesor Graf tiene un estudio en el cual él invitó a las mamás de los pacientes, a los técnicos de rayo y a los médicos a tomar imágenes de plano estándar, con la guaguita en la cuna y el transductor, y se le dieron las mismas indicaciones a los 3. Las mejores imágenes fueron hechas por las mamás. Y eso habla de que el plano estándar es algo totalmente reproducible, porque si sigues los pasos que te explican, vas a llegar al plano estándar, donde voy a tener el borde inferior del ilium como el eco más refringente en la ecografía, el corte del hueso ilíaco recto, y voy a ver mi labrum triangular por sobre la cabeza femoral. El operador debe ser un operador entrenado, con cursos específicos para este tipo de técnica y con entrenamiento continuo y recertificación continua. ¿Qué cosas favorables tiene la ecografía? Es un método estático que evalúa la anatomía acetabular en un solo corte, pero también es dinámico y podemos evaluar la estabilidad de esa articulación. Idealmente se debe hacer entre las 4 y 6 semanas de vida, donde voy a tener alrededor de un 100% de sensibilidad en mis exámenes. Y el resultado del examen va a dar una guía de tratamiento según la clasificación. ¿Qué cosas son desfavorables? Lo puse en gris porque la baja disponibilidad que antes teníamos de aparatos de ecografía ha ido cambiando en el último tiempo. Requiere mayor entrenamiento, eso estamos todos de acuerdo. Podría haber sobrediagnóstico si lo hacemos en menores de 4 semanas, por lo tanto, siempre después de las 4 semanas, y los costos, que eso también está cambiando, los costos podrían verse de otra manera y darse cuenta que es mucho más barato que hacer ecografías que operar prótesis. El método de Graf busca un punto geométrico en el punto más profundo del acetábulo. Como les digo, es reproducible, es el corte medio-medio en el acetábulo que conformamos el plano estándar. ¿Qué referencias tenemos en el plano estándar? Lo voy a repetir muchas veces, así que por favor no se aburran. El borde inferior del ilium, el corte recto del ilion y el labrum. Estas 3 imágenes que se ven aquí en el dibujo, el borde inferior, el corte y el labrum, se ven aquí en la ecografía. El borde inferior, que es este punto más refringente, el corte recto del ilion y este eco triangular, que es el labrum. Después de hacer esta evaluación del plano estándar, hago mi evaluación anatómica, mido los ángulos, clasifico y recomiendo el tratamiento. Eso es todo el método de Graf. ¿Qué materiales voy a necesitar? Bueno, necesito un ecógrafo, un transductor lineal, de nuevo, lineal, nunca se olviden. Gel, la cuna de posicionamiento con el brazo, un ambiente cálido y tranquilo. Ojalá no una pieza pequeña donde se escuche mucho ruido ambiental, ni nada, porque tenemos que pensar que nuestro paciente debe estar demasiado zen y tranquilo para que nuestro examen sea un éxito. Se debe seguir el paso a paso, desde el saludo de la señora, hacer la mímica para que desvista al niñito, y hay que pensar que el lactante es como una bomba de tiempo. Los niños son sumamente irritables, por lo tanto, mientras menos los molestemos, menos los toquemos, es mejor, porque así yo voy a tener el tiempo suficiente para adquirir buenas imágenes. Por lo tanto, rapidez es igual a una buena ecografía. Y hay muchos detalles que están descritos en el método, como tener siempre las manos tibiecitas, calentitas, las uñas cortas, no usar anillos, relojes y cosas que podrían afectar y tocar al niño e irritarlo. Y si de todas maneras el niño está irritado, siempre con nosotros aquí le decimos mamadera, pero parece que ustedes le dicen biberón de leche en casos necesarios, ¿ya? Para tranquilizarlo. La madre hay que pensar que es nuestra aliada, por lo tanto, a la madre nosotros tenemos que ser capaces de guiarla para que nos ayude con el niño.
el niño, como les dije, rápidamente se irrita y no coopera. Y hay que seguir la pauta, nosotros lo hacemos, ¿ya? Hay que poner a la bobita en la cuna, hay que abrir el pañal. Y una vez chequeado que el paciente está completamente de lado, se abre el pañal. Eso, se abre el pañal y se pone una gotita de gel ecográfico. Se pone solo una gota y créanme que con una gota es suficiente. Más de una gota muchas veces le molesta al niño. Así que todas estas cosas son como tips que nos van a hacer tener una buena ecografía. Y esto es lo que uno ve cuando hace la ecografía. Uno pone el transductor sobre el trocánter mayor y empieza a hacer el barrido. Adelante, atrás, corto, corto y freno. Ahí frené, ¿no es cierto? Y veo que no estoy muy anterior, saco el freno y vuelvo a buscar mi ilíaco recto. Y ahí freno y esa es mi imagen para analizar. Siempre se analizan las ecografías de Graf en un plano AP, como si fuera una cadera derecha. Si ustedes se fijan, este es un niño que está de pie y esta es una cadera derecha. Independiente si es derecha o izquierda, siempre se miran desde el mismo lado, porque el profesor Graf lo demostró, que neurológicamente nosotros vemos mejor esta imagen que la otra. Entonces, seguimos con el plano estándar, el corte de mayor profundidad de la cavidad acetabular. Nuestra referencia, borde inferior del ilion, corte recto del hueso ilíaco, ¿no es cierto? Y el labro. Cuando hago un corte muy dorsal, voy a ver el hueso ilíaco como una gran curva, porque voy a estar haciendo el corte en la fosa glútea. Y eso va a dar una aparente mejor cobertura, porque los bípedos tenemos mejor cobertura en la pared posterior del acetábulo. Por lo tanto, mucho cuidado con cuando vean ustedes estas imágenes, que está como curvo el ilion. Si hago el corte anterior, se va a ver que el ilion se acerca hacia el transductor, se ve como totalmente oblicuo, ¿ya? Eso también no es algo que yo lo pueda analizar. Esa imagen hay que tomarla, botarla y hacer otra, ¿ya? Es muy importante tener un corte con el plano estándar correcto. Por lo tanto, de nuevo, corte medio, proyección estandarizada, el ala ilíaca en paralelo al transductor, borde inferior, corte y labrum, siempre. Entonces, aquí tenemos el borde inferior, el corte recto y nuestro labrum triangular. ¿Se fijan? Majadera, los 3 puntos son el idioma que hablan de Graf. Si nos olvidamos de estos 3 puntos, no podemos ni siquiera analizar la ecografía. Después de eso, que ya tenemos nuestro plano estándar, estamos todos de acuerdo, vamos a ir a buscar todos estos puntos en el ecograma. El límite osteocartilaginoso que habla de la fisis proximal del fémur, lo redondo que yo veo acá, que es la cabeza femoral, el repliegue capsular, que está acá, la cápsula articular, el labrum, el triangulito que veo acá justo debajo del 5, la ceja acetabular y armamos nuestro plano estándar. Con eso ya, si están todos esos puntos en un ecograma, yo me quedo tranquila. Y de nuevo, borde inferior, corte labrum, aquí los tengo marcados, ¿no es cierto? Y seguimos. Ahora recién podemos trazar las líneas. Nuestra línea de base, que va por el ilíaco, nuestra línea del techo, que va desde el borde inferior hacia la ceja, y nuestra línea del labrum, que va desde el labrum a la ceja. Y lo normal es tener todo alfa mayor de 60, y esa es una cadera tipo 1, que es la que habitualmente vemos porque son los niños normales. Con el valor de alfa vamos a clasificarla con la ayuda de nuestro sonómetro. Y aquí tenemos esta reglita que nos ayuda, ¿no es cierto?, a buscar qué clasificación es el sonómetro. Y según qué tipo de cadera, si tenemos una cadera 1A o 1B, eso no va con tratamiento y se va para su casa. Si es una 2A más, y ahí podemos discutir después el tema de los valores, debemos repetir este examen en 4 semanas más. Desde las 2A menos, 2B, 2C hacia abajo van a tratamiento. Unos con hernias de Pavlik y las caderas que están francamente descentradas. El profesor Graf
dice que se debe realizar una reducción ortopédica, reponer reducir la cadera en su lugar y mantenerla ahí por un tiempo, y después se pueden poner las correas de Pavlik, pero en un inicio tiene que ser una reducción suficientemente estable para mantener la cadera en su lugar. Por lo tanto, tenemos una patología que es bastante frecuente, que deja adultos secuelados con discapacidades laborales y baja en su calidad de vida. Y el diagnóstico, nosotros tenemos claro que un diagnóstico precoz determina el pronóstico de este paciente y su vida futura. La pesquisa es vital e idealmente debe ser ecográfica. Y la clasificación, y esa es una de las gracias de este método, que la clasificación sugiere un manejo. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención hace muchos años atrás cuando estuve allá. Este es un póster de el Servicio de Salud de Suiza, ¿no es cierto?, que preguntaba, ¿y usted ahorra en pesquisa de cadera? ¿Y por qué no se debe ahorrar en la pesquisa de cadera? Porque vamos a tener adultos con cirugías complejas, ¿no es cierto? Vamos a tener gente con discapacidad, y en realidad son cosas tan fáciles de mejorar como una ecografía a tiempo y un tratamiento ortopédico. Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de una cadera derecha y una imagen de una cadera izquierda, donde podemos ver una cadera normal y una cadera descentrada, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver eso, que es un paciente típico que llega con una cadera mala y otra buena. Los requerimientos en el ultrasonido para las caderas son bastante básicos, ¿ya? No necesitamos todas las cosas que necesitan, por ejemplo, los obstetras o los cardiólogos, que tienen muchas cositas y piruletas en sus ecógrafos. Nosotros, bastante básico, tenemos que tener reguladores de ganancia, de profundidad, etcétera, pero cosas muy básicas que todos los equipos lo tienen. Generalmente los equipos modernos vienen con el programa de Graph incluido, así que ojo con eso. Y uno puede cambiar, ¿no es cierto?, el foco y la profundidad dependiendo si es un paciente recién nacido que tiene la nada de piel sobre su caderita, a un gordito de 3 meses que ya algunos niños pueden pesar alrededor de 7 kilos a los 3 meses, y eso ya es más dificultoso de ver con el ultrasonido. Entonces hay que poder bajarle el foco y la profundidad. Como habíamos dicho, un transductor lineal, ¿no es cierto?, que da haces de sonido paralelo, el regulador de ganancia, el ajuste de profundidad, un regulador de contraste y obviamente cambiarle el foco a nuestro ultrasonido. Yo hoy en día estoy usando esto. Esto en total pesa 800 gramos, junto con el gel, que yo creo que el frasco de gel es lo que más pesa de todo este equipamiento. Es el gel, el transductor y una tablet, más el cable. Cabe en la mochila, en el bolso, hasta en la cartera. La cuna habitualmente la tengo en la consulta, y si me están llamando de neonatología o bien de puerperio, pido que me la suban o me la lleven al lugar donde voy a ir a hacer la ecografía. Adquiero los datos del paciente y confecciono un informe que se los envío directamente al mail de los pacientes. El costo de estos equipos ha disminuido últimamente mucho y va a ir en descenso según lo rápido que vayan modernizando los equipos. Te permite una gran autonomía porque uno puede ir a cualquier lado del hospital y tienes 4 horas para hacer ecografías sin parar, sin necesidad de carga alguna. Para mí es parte del examen físico hacer una ecografía a los recién nacidos y a los lactantes pequeñitos. Puedes resolver el problema rápidamente en vez de tener que mandarlo a que vaya a hacerse el examen o que vaya a darse una vuelta por aquí o por allá, y te permite una gran independencia, porque yo ahora no dependo de un servicio donde me presten un equipo de un ecógrafo, digamos, y por ejemplo si el colega que estaba antes de ti se retrasó con las ecografías, están todos los niños llorando en la sala de espera. Eso es súper desagradable. Entonces esta independencia te la da estos equipos ultra portátiles. Esto, por ejemplo, es un examen muy típico de una niña, ¿no es cierto? Sus 2 imágenes de cadera derecha, sus 2 imágenes de cadera izquierda, rotuladas siempre, ¿no es cierto? Y aquí hacemos la evaluación cualitativa y cuantitativa de cada cadera, el diagnóstico de cada cadera y la indicación terapéutica. Esta es una niña normal, así que se queda en su casa con caderas 1B, no necesita más controles.
Este es un caso del año pasado, una recién nacida con una hiperextensión congénita de rodilla, que me llamaron a recién nacido a verla y aproveché de hacerle una ecografía. Y efectivamente la cadera derecha, donde había nacido con la hiperextensión de rodilla, estaba desarrollando una displasia de cadera. Iniciamos el arnés de Pavlik no solo por la displasia, sino que más bien por la rodilla, y este fue el primer control a las 4 semanas. La cadera izquierda estaba totalmente sana y la cadera derecha todavía mantenía un poquito de alfas bajo 60. Y el control a las 8 semanas de uso de las correas, ambas caderas estaban totalmente normales y suspendimos el tratamiento. Ahora, si esta niña no se le hubiera hecho la pesquisa, probablemente a los 3 meses le hubieran tomado su radiografía. Ustedes saben que nosotros en Chile tenemos el Plan Auge, y el Plan Auge estipula o bien ecografía o radiografía, pero digamos, si hablamos de porcentaje, probablemente la mayor cantidad de pesquisa se hace a través de la radiografía en Chile. Y este estudio lo hicimos durante la pandemia, que tuvimos harto tiempo para estudiar en pandemia, junto con Matías y otros integrantes, la doctora Sepúlveda y otros chicos que eran estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Evaluamos con el sistema de estadística nacional la cantidad de cirugías de cadera que se hacen por 1000 nacidos vivos. Y nuestra tasa salió de 1,16. Si lo comparamos con Alemania y con Austria, estamos más que el doble, pero si lo comparamos en lugares donde hacen pesquisa con examen físico o en lugares donde no tienen pesquisa, estamos muy bien. Nosotros queremos apuntar a el 0,03 que tiene Austria, que prácticamente no opera caderas. ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar? Queremos evitar secuelas, dolor y limitación. Limitación de la vida, limitación por tener una mala calidad de vida, con una alteración en la marcha, con discapacidad para poder movilizarse, con dolor permanente, como es en este caso donde uno ve a una chica joven que tiene ya las caderas con artrosis. Eso es lo que nosotros buscamos. Y este acuerdo fue hecho el año 2016 en el seno de nuestra Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil en Medellín. Nos tocó esa vez reunirnos, comandados por la doctora Sepúlveda. Hicimos la encuesta en la cual muchos tomaron parte y sacamos como conclusión que la pesquisa debía ser universal, oportuna, de calidad y asequible para cada país de Latinoamérica. Y este fue nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Todo recién nacido. Si está el examen físico alterado, se manda al ortopedista inmediatamente, pero todo recién nacido debe ser estudiado ya sea con ecografía o con radiografía a los 3 meses. Si esta es normal, se va de alta, y si esta es alterada, pasa al tiro con el ortopedista. Lo importante es que sea oportuna y rápida. Yo les quiero contar un poco de la historia de la ecografía de caderas acá en Chile y principalmente en el sur de Chile. Él es don Klaus Grob, él tiene 94 años, fue jefe de servicio hace muchos años atrás en el servicio de traumatología y ortopedia de mi ciudad. Y don Klaus viajó a Austria al segundo curso internacional de ecografía de cadera con el profesor Graf. Luego, años posteriores, el profesor Graf vino a Chile e hizo el primer curso de ecografía el año 96, y ha venido otras 3 veces más. Y estos doctores, el doctor Echenique, el doctor Grob y el doctor González, aprendieron a hacer ecografía de la mano del doctor Graf y del doctor Grob, e iniciaron un plan de pesquisa activa durante el año 99. Y durante 10 años en esta ciudad se hicieron solo ecografías y no se abrió ninguna cadera, no hubo ninguna cadera quirúrgica. Y eso es muy notable. A mí me tocó viajar cuando yo era residente de ortopedia y traumatología, ¿no es cierto?, a estar con el profesor Graf. Estuve trabajando con él un par de meses allá. Ustedes vieron ahí, arriba, en la punta del cerro. Esto es en un pequeño pueblo que se llama Murrau, en Austria, que hay que llegar en trenes y micros rurales. Y el hospital queda aquí, en la punta del cerro. Ahí vive el profesor Graf y ahí desarrolló la técnica y todo. Bueno, ustedes saben que el profesor Graf viaja por todo el mundo
haciendo cursos y todo, y haciendo instrucción, pero claro, por la pandemia ha estado un poco más encerrado. Pero aquí me tocó a mí aprender de la mano de él a hacer ecografía. Y en Berlín, el año 2012, me tocó el curso de refreshment. Con gente del Roosevelt, con Sergio y con Rodrigo Huerta, estuvimos haciendo un mini curso de capacitación para refrescar y un poco ponerlos al día con el tema de la ecografía. Yo entiendo que los cursos tienen que ser presenciales, que uno puede tener las mejores voluntades, ¿no es cierto?, para poder enseñar en vía telemática, pero esto hay que enseñarlo cara a cara. ¿Y qué es lo que se nos viene? Bueno, nos acaban de aprobar la compra de esta guaguita, que es una guaguita de entrenamiento, que uno hace el entrenamiento con ecógrafo y está hecha de un material que tiene diferentes respuestas al sonido y tiene una cadera sana y una cadera enferma. Entonces uno puede practicar y hacer eso. Creo que son cosas que uno debe poder tener para poder enseñarle a todos los ortopedistas y bueno, los ortopedistas después a los residentes que van a ser ortopedistas finalmente más adelante, cosa de poder tener el método disperso en todas las partes del país donde ustedes viven. Y esto es Stolzalpe, totalmente ahí nevado, el hospital de Graf en Austria, y con esto les quiero dar las gracias por la invitación nuevamente y quiero que me hagan hartas preguntas porque yo espero que les hayan salido hartas preguntas al camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estefanía. Tenemos ya una pregunta inicial de la doctora Eugenia Boselli. Pregunta que si los controles ecográficos se realizan con el arnés puesto o sin arnés y cuánto tiempo luego después del inicio del tratamiento se haría el primero. Yo les saco el arnés porque si no, no me caben en la cuna. La cuna es angosta, la cuna debe apretar a la guaguita. Entonces se le saca el arnés y se le hace el control de la ecografía. Lo que busca uno es ver si es que ese acetábulo ha sido influenciado por la correa o no. No necesito saber si la cadera está dentro o afuera con el arnés. ¿Ya? Yo se lo saco y cada 4 semanas voy viendo y controlando esta cadera. Al igual que cuando son inmaduras, yo las llamo a las 4 semanas para ver si es que han cambiado. Excelente conferencia, Estefanía, muchas gracias. Gracias. Muy claro todo y bueno, nos encanta que nos hayas compartido toda tu experiencia también. Hay una pregunta en el auditorio y es acerca de los núcleos de osificación. Bien sabemos que el núcleo produce pues una sombra ecográfica que impide que uno realmente pueda ver las estructuras para realizar una adecuada interpretación y hacer un adecuado ultrasonido con el método de Graf. Los niños que ya son grandes, pero que tienen algún problema, o bueno, no problema, que simplemente su núcleo de osificación no se ha presentado, o por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo, etcétera, el tiempo en el que uno puede hacer la ecografía, teniendo en cuenta esto, puede ser, el niño puede ser mayor a 3 meses, 4 meses. ¿Cuál es la edad límite para hacer Yo no lo recomiendo. la ecografía? No lo recomiendo mucho hacer la ecografía sobre los 3 meses, pues te puedes pillar en una cadera que ves perfecto y en otra te pillan la media luna. Entonces, finalmente no valió la pena nada, ¿te fijas? O sea, si está la media luna no puedes medir, no puedes hacer nada. Lamentablemente es así, porque es tan importante el borde inferior del ilion que si tienes el efecto de media luna y no lo ves, no puedes medir porque no tienes un plano estándar. O sea, si hay núcleo, no hay eco. Sí, no, la pregunta va precisamente a los niños que no tienen núcleo, pero que son mayores de 3 meses. Podrías hacerlo si es que en las 2 caderas estás segura que no tienen núcleo y tendrías el problema que en la cuna tal vez un niño mayor de 3 meses no te quepa y tu ecógrafo tal vez haya que pedirle más al transductor para que llegue a ese niñito que probablemente esté más gordo.
Ok. Acá hay una pregunta logística. Pregunta el doctor Giuseppe Sierra desde Venezuela, que cuándo habrá un curso del método del doctor Graf acá en Sudamérica. Entonces, le dejo la respuesta a la doctora Astrid. A la doctora Estefanía también, por supuesto. Yo creo que en la medida que esto, pues la intención es precisamente que todos nosotros como ortopedistas infantiles nos entrenemos porque tarde o temprano va a ser una necesidad y así como Estefanía es parte del examen físico, eso es lo que queremos, eso es lo ideal, es ponernos a la par de otras partes del mundo donde definitivamente ya sabemos los beneficios del diagnóstico oportuno. Bueno, pues estamos precisamente organizando poder hacerlos. Ya pues lo publicaremos cuando podamos realmente organizar otro. Y bueno, Estefanía nos habla igualmente que tiene ya el Phantom. Luego, creo que eso es fundamental para poder hacer el entrenamiento. También está el grupo de México que hace entrenamientos, el doctor Carlos Vidal con la doctora Morales y el doctor Ramos y el doctor Osornio. También están llevando a cabo cursos, es decir, en la medida que esto podamos difundirlo por toda Latinoamérica, pues qué bueno para nuestros niños y dejar de hacer esos CASIC y esas cirugías tan terribles. Sí. Acá hay otra pregunta. No, sigue, doctor. No, dale, Luis José. El doctor Ricardo Benavides de Nariño, Colombia, nos pregunta que la doctora Estefanía nos dice que el ultrasonido es más sensible y preciso a las 4 o 6 semanas de edad. ¿No está esto en contradicción con hacerle ultrasonido a todos los recién nacidos? Depende, recién nacidos de 0 días a 28 días. Yo se lo haría a los 28. No, idealmente entre las 4 y 6 semanas, antes no. Gracias. De recién nacido vas a tener muchas repeticiones, entonces al final vas a estar gastando recursos en repetir sanos. Aquí había esa pregunta que tal vez se responde igual. La doctora Eugenia Boselli nos dice, acá en mi país muchos pediatras piden la ecografía a los 5 o 7 días y lógicamente informa inmadura. Aunque la niña no esté en grupo epidemiológico de riesgo, ¿repetirías igual la ecografía luego de la 4ª semana de vida o lo harías por la presión de tener la anterior con ese informe? Siempre. Si sale inmadura puede mantenerse inmadura y ser una displasia. Hasta que mis ojos no vean un alfa de sobre 60, yo no me quedo tranquila. Eso es importante de aclarar. Bien, otra pregunta es, bueno, en la literatura también hay descritos otros métodos para hacer ecografía de cadera, método de Harkey, el método de Terjesen. ¿Qué opina doctora Estefanía acerca de estos métodos? Conozco personalmente al doctor Harkey y al doctor Clarkey y lamentablemente no son muy reproducibles, quedan cosas que dependen de cada persona y no somos todos iguales y ese es el tema. La ecografía de Graf es sumamente cuadrada y si yo no hago el paso a paso no voy a sacar un Graf. Es un método, al igual que el Ponseti, al igual que muchas otras cosas. Uno cree que hace el método, pero parece que no lo hace tanto. Entonces, si uno hace Graf, tiene que ser Graf de comienzo a fin. En cambio, Harkey y Clarkey dejan cosas como a la interpretación voluntaria de cada persona. Y eso yo creo que no es reproducible y no es enseñable tampoco. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Ricardo Guzmán Vargas de Bucaramanga, Colombia. ¿Cuál es la utilidad de la ecografía en displasia residual después de tratamiento quirúrgico y ortopédico? Este tipo de ecografía no sirve para eso. Otra pregunta de la doctora Patricia Verónica Díaz. ¿Qué pasa con los bebés prematuros? ¿Cuándo hacer el eco? Muy buena pregunta, doctora. Siempre es bueno recalcar eso. Tiene que ser a la edad cronológica, ¿ya? O sea, uno debe corregir la edad del prematuro y cuando el prematuro, según la fecha probable de parto, iba a tener 1 mes de vida, ahí se hace la ecografía. Si no, le va a salir inmaduro.
Gracias, doctora. Otra pregunta del doctor Juan Ricardo Benavides, de Nariño, Colombia. Nos dice el doctor Ricardo, se nos enseñó en el curso la semana pasada que la excepción a esta regla sería el recién nacido con cadera inestable. ¿Está usted de acuerdo con esta excepción? Sí, totalmente. Bueno, ¿cuál sería tu consejo para todos los ortopedistas infantiles que estamos, pues, por supuesto, interesados? Estamos, bueno, hablando de Colombia, pero creo que es extensible a todos los países de Latinoamérica, de tratar de cambiar esa cultura, ¿verdad? De poder realizar un diagnóstico temprano con las herramientas y la tecnología que hoy nos favorece y hace, como tú bien lo has dicho, disminuye los costos enormemente y de muchas razones es favorable. ¿Qué le dirías a todos Yo creo que hay que partir. los ortopedistas? Inicien, denle, con ganas. Si uno no parte, nadie más lo va a hacer. Eso hay que entenderlo. Yo tengo la suerte de haber estado con estos súper increíbles profesores míos que me enseñaron y fueron mis mentores en toda esta cosa de la ecografía. Pero si ustedes no los tienen, tienen que lanzarse ustedes nomás. Así como ellos se lanzaron en un minuto sin tener más que un ecógrafo antiquísimo, una loca 210, así con un transductor de este porte, hay que lanzarse. Tenemos muy buena tecnología, o sea, imagínense que en una tablet uno puede ver todos los elementos de la cadera con una resolución increíble. Entonces, hay que hacerlo, hay que buscar con instituciones como los hospitales privados, por ejemplo, o las universidades que les consigan las cunas, que les consigan los ecógrafos y andar con el ecógrafo en todos lados. Si algún amigo obstetra te cuenta, oye, atendí una cesárea en podálica, voy a hacerle la ecografía al tiro. ¿Se fijan? Empezar a hacer la mano, por así decirlo. ¿Se fijan? Y obviamente ese paciente que le hiciste la ecografía en el puerperio, decirle, venga a verme al mes y a los 3 meses lo chequeo con una radiografía para ver si lo que efectivamente vi era cierto. ¿Se fijan? Al comienzo uno siempre tiene que chequearse con alguna radiografía como para poder dar la seguridad y la certeza de que lo que viste era correcto. Pero hay que empezar. En algún minuto hay que hacerlo. Gracias, doctora. Tenemos más preguntas. Dice el doctor Luis Fuentes, le pregunta a la doctora Estefanía, ¿se realiza entrenamiento en ecografía en Chile? En estos momentos no, pero sí hemos hecho varios cursos. En el seno de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, hace un par de años atrás, vino el profesor Graf. Pregunta el doctor Gustavo Arohuanca, no sé de qué país. Buenas noches. En caso de solo buscar la no irradiación, ¿se puede hacer ecografía entre las 8 a 12 semanas? No entiendo bien la pregunta. Tal vez él estaba preguntando que si en vez de hacer radiografía a las 8 a 2 semanas, hacer ecografía. O sea, yo pienso que hay que hacer ecografía idealmente entre las 4 y 6 semanas, pero si se te pasó un poquito el tiempo, se hace igual. Antes de las 12 semanas. Otra pregunta del doctor Raúl Farfán Samanes. ¿Se debería hacer a todos los niños la ecografía de cadera como tamizaje entre las 4 y 6 semanas? Mi país tiene una de las tasas más altas a nivel mundial. Sí, universal. Niño, niña, primer, segundo, tercer hijo, con, sin antecedentes, factores de riesgo, lo que sea, a todos, a todos. Y la otra cosa importante es educar a las madres en el enrollar las guaguas, y eso es súper, súper común, lo vemos día a día. Los hacen como un burrito, como dicen. Sí, la doctora Estefanía me lo permite, pues algo que nos mencionaron mucho en el curso y para todos es que hasta un 70% de los niños con displasia no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, estos países donde asumen que se le debe hacer ecografía, no hacerlo universal, sino solo a los bebés con factores de riesgo, pues está perdiendo un grupo importantísimo el diagnóstico oportuno. Para complementar, ¿no? Perdón. Muchas gracias, doctor. La idea es que ojalá todos entráramos en tamizaje universal y ese trabajo que mostraste, Estefanía, muy lindo,
sobre la incidencia de reducción quirúrgica, y creo que es una prueba muy importante de la importancia de realizar la ecografía y el diagnóstico temprano con respecto a la incidencia que puede haber en Austria, a un país que ni siquiera tiene ningún tipo de tamizaje. Así es, nunca selectivo, siempre universal. Tamizaje universal, a eso vamos. Sí, y yo creo que algo súper importante y que ocurrió en Chile, no gracias a mí claramente, gracias a todos mis profesores, antecesores, es la educación. Educar a todas las enfermeras que pasan por mi servicio, a todos los internos de medicina, a mis residentes, que probablemente después van a ser traumatólogos de columna o de rodilla, pero no importa, ese traumatólogo sabe perfectamente que hay que hacer pesquisa, pesquisa activa a todos los recién nacidos. ¿Se fijan? Entonces, aquí en Chile ya tú le preguntas a cualquier enfermera de cualquier edad, sabe perfectamente que todo niño recién nacido en Chile tiene que hacerse una ecografía o radiografía de las caderas. Entonces, eso también es súper importante, de que cada uno se vaya con ese mensaje y mañana cuando lleguen al hospital y se ven a un par de estudiantes de enfermería, les hablen sobre la displasia, que tengan claro que la displasia se busca con imágenes, no con el examen físico. No sé si hay espacio para más preguntas o la doctora Estefanía. Pues yo creo que debemos aprovechar a la doctora Estefanía que está con nosotros, así que si tú lo permites, porque además queremos darte gracias, no les hemos dicho a todos que por su ubicación y por estar en Valdivia, realmente estamos a 2 horas, así que agradecemos mucho tu tiempo porque sabemos que es bien tarde allá. Pero pues si no lo permites, podemos seguir por favor, un poquito sigamos. más con preguntas. Gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del doctor Benavides. Los factores de riesgo para displasia han sido estratificados por varios estudios. Por ejemplo, la presentación podálica es uno de los de mayor peso. Los recién nacidos con este tipo de factores de riesgo deben tener ultrasonido apenas nacen. Podría ser, es una opción, una buena opción. Pero entre recién nacido y al mes de vida, como que de recién nacido, entre que nace y que llega al primer mes es lo ideal. Pero sí, efectivamente, si lo llaman de puerperio, vaya con su ecógrafo y le hace la ecografía al que venía en podálica. Ahora, no sé si confeccionarán correitas tan chiquititas como para ponerle un recién nacido. Bien, una pregunta es ¿cuántas ecos en tu concepto se requieren para tener una curva de aprendizaje? Es difícil poder ponerle un número. Yo creo que al año uno debería estar haciendo unas más, sí, 200 al año debería ser como un buen número. Para estar, o sea, una cosa es adquirir como la destreza para poder hacerla y otra cosa es que uno se debe mantener haciéndola. Es como volar un avión. Yo, mientras más horas de vuelo tengo un vuelo más seguro. Por eso, si uno se embarca en la ecografía, tiene que pensar que gran parte de su vida va a ser hacer ecografías. Dentro de su semana de trabajo, así como tengo quirófano y consultorio, voy a tener que tener horas dispuestas para hacer ecografía. Y mientras más haga, más seguro. Una pregunta, doctor César, de Perú. ¿La ecografía dinámica podría valorarnos hiperlaxitud o buena contención acetabular? Sí, de hecho, cuando uno hace las pruebas de estrés, uno mide el beta y si el beta se modifica, uno puede ver la hiperlaxitud y medirla. Eso es una de las cosas como buenas que tiene la técnica de Graph. Si bien yo puedo hacer una imagen estática, también le puedo hacer imágenes dinámicas. Bien, creo. Luis José, ¿tiene más preguntas? Estoy buscando porque también en YouTube están... Y en el chat también están haciendo. Sí. Esta pregunta
¿Cree que el examen ecográfico es parte del examen físico del ortopedista en un futuro cercano? Yo creo que en un futuro demasiado cercano. O sea, yo creo que deberíamos tener, en toda consulta deberíamos tener un ecógrafo. Es parte de nuestra vida, como son nuestros ojos puestos sobre el paciente, o bajo la piel del paciente, digamos. Pero sí, de todas maneras, nos tenemos que modernizar, o sea, hay tantos equipos, andamos con un computador en el bolsillo todos los días, que es un teléfono, pero todas estas cosas son parte del futuro, y que ya no están futuros, sí, son cosas que tenemos a nuestro acceso, y cada vez están más baratas, entonces tenemos que aprovechar eso. Tenemos otra pregunta del doctor Luis Eduardo Rueda. Si el Public es fallido a la 8ª semana, ¿le haces reducción abierta? No, yo siempre intento artrografía y yeso en posición humana. La artrografía es un método súper antiguo, súper dejado de usar, pero a mí me deja muy tranquila ver cómo es la anatomía dentro de la articulación. Y si la cadera centra con la artrografía, yo prefiero ponerle un yeso. Ok, pues muchas felicitaciones para ti, Estefanía, la charla absolutamente clara, siempre tan valioso escuchar una disertación tuya. Gracias. De Paraguay, la doctora Boselli, de Perú, de Ecuador. Así que, pues bueno, muchas gracias, Estefanía, qué bueno que nos hayas acompañado y esperamos también que nos sigas acompañando pues en este proyecto que estamos tratando de instaurar acá en Colombia, pues con tu experiencia y con todo lo que has hecho en tu país. Encantada y estoy feliz de que ustedes den el primer paso, hay que darlo. Y que toda Latinoamérica lo dé junto, también puede ser una gran cosa. Bueno, muchas gracias. Doctora Estefanía, excelente conferencia.